Ellas son dos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el verdadero. Ella es Zuleima del Valle González. Déjenme ponerme la lupa de los 40, porque desde los años 40, desde los años 40 no he nacido, desde hace 40 años los necesito, no es que me esté quitando la edad. Ella es magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y a su lado, ustedes la conocen, ha aparecido varias veces en el programa, es Scioli Janet Zambrano, que es directora del Tribunal Supremo de Justicia. Resulta que Zuleima, ¿puedes decir presente para que la gente sepa cuál de las dos es Zuleima? Presente. Ok, como en los colegios estamos. Zuleima se encargó de la ponencia en la que se sentenció la nulidad de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del 2020 e instalada el 5 de enero del 2021, es decir, la oficialista. Pero esa sentencia, ¿por qué se tardó tanto en hacer? Bienvenida a las dos. Cuéntenme por qué se tardó tanto en hacer eso y qué importancia tiene hoy en día. Buenos días para todos. Buenos días, perdón. Gracias por la invitación. Bueno, no creo que se tardó tanto en hacer porque creo que fue un espacio de 3 semanas. Que tardó. ¿Cómo que un espacio de 3 semanas? Desde enero del 2021 y estamos a 1 de abril del 2022. Lo que pasa es que la solicitud por la nulidad se recibió el 25 de febrero de este año. ¿Cuál es la razón de que hayan tardado tanto en pedir esa ponencia? Pregunto. Bueno, yo considero que debido a que existe en Venezuela tanto interés político, hay muchas personas que aun cuando saben de la inconstitucionalidad y la ilegalidad en que se ha cometido, la serie de inconstitucionalidades que se han cometido, tendrán temor a lo mejor de pedir cualquier recurso o intentar cualquier acción. Sin embargo, este grupo de personas, de abogados que lo intentaron, entre ellos está la doctora Cecilia Sosa, el doctor Duque Corredor y otro grupo de abogados, se atrevieron y pues lo hicieron. O sea que en ese sentido tiene razón quienes critican al gobierno interino de que no hacen las cosas o muchas cosas correctamente, porque evidentemente es una de las primeras cosas que tenían que hacer, porque la Asamblea Nacional, ¿no?, tiene una enorme responsabilidad. Y si hay dos asambleas nacionales y una, según la oposición, es nula, debería ser algo oficial, porque al fin y al cabo para eso es el Tribunal Supremo de Justicia, para decidir si es legal o no es legal, cuál es legal y cuál es legal. Ahora, si la oficialista es ilegal, ¿la de la oposición es legal? Efectivamente, es legal. ¿Por qué? Fíjese, para ello tengo que hacer un poco un recuento, ¿no? Unos antecedentes. ¿Por qué? Porque los solicitantes aquí lo que piden es la nulidad de la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero de 2021. Sin embargo, para nosotros caer en esta resolución o en esta sentencia, tenemos que ir un poco atrás. ¿Por qué? Porque desde 2015 se viene suscitando esa serie de inconstitucionalidades, que es lo que ha traído y ha arrojado que exista, como fue declarada en esta sentencia, o mejor dicho, como fue declarado en esta sentencia, la inexistencia de esta Asamblea Nacional de 2021. Sí, lo que básicamente ha ocurrido es que hay una serie de hechos que han venido transcurriendo en el país a espaldas de la normativa constitucional vigente y que debiera ser cumplida por todas aquellas personas. Eso sí va a pagar el teléfono, Scioli, porque todos tus enamorados te van a estar llamando todo el tiempo. Lo que pasa es que debe ser que no saben que estoy en una entrevista en este momento y entonces me están llamando, pero bueno, ya lo hemos entendido así. Te explicaba, Napoleón, que hay una serie de circunstancias que han venido ocurriendo y que no es del desconocimiento de todo desde el 2015, para poner una fecha en la cual se indica
la cantidad de actos que han venido ocurriendo desde la designación, digamos, express de los magistrados, cuando después en el 2016 se hizo la nulidad de esas designaciones por la Asamblea Nacional, que había sido electa en el 2015, y la cantidad de hechos y circunstancias que han venido ocurriendo en el país, dado que a espaldas de la Constitución y realizando interpretaciones fraudulentas de la normativa constitucional, se ha pretendido no solamente designar a un Consejo Nacional Electoral, que lo hizo, por cierto, la írrita Sala Constitucional inconstituida del tribunal que está en Venezuela. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros en esa sentencia, con la ponencia de la magistrada Zuleima González, hemos explicado que la cantidad de hechos inconstitucionales que han venido ocurriendo da como consecuencia que se estén usurpando las funciones del Poder Nacional. Y por tanto, todos aquellos que ejercen funciones usurpadas, el mismo artículo 138 de la Constitución Nacional establece que son nulos e írritos sus actos. En consecuencia, al ser nulo todos esos actos, pues todos aquellos órganos o entes que han sido designados bajo esa normativa írrita, en consecuencia deben sufrir la misma suerte que les ha correspondido. Es eso lo que tratamos en principio de explicar en la parte narrativa de la sentencia. Y la importancia de la sentencia, como tú lo decías, es eso, que efectivamente estamos declarando el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que estamos en el exilio en razón de la persecución, que no es legítima ni legal. Estamos declarando la nulidad por usurpación de funciones de aquellos que han sido írritamente designados, sin cumplir la normativa legal. Ok, aunque los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, para ordenar hacer con alguno de ellos, el que más sabe sobre eso, supongo yo, el más indicado, una ponencia, necesitan que alguien haga esa petición. A mí lo que me parece, si es tan importante lo que acabas de decir, y resulta que es realmente importante, ¿cómo es que se espera pedir eso en febrero de este año? Fíjese, en ese sentido usted tiene muchísima razón, porque de hecho la designación que se hace de los magistrados express en el 2015, en el 22 de diciembre de 2015, es luego el año siguiente, cuando la Asamblea Nacional Legítima, designada en el 2015, es cuando los destituyen y es cuando pasa a hacer la selección de los nuevos magistrados, ¿no? Y allí transcurrió un tiempo, que eso debió haber sido de inmediato, a mi consideración, ¿no? ¿Qué sucede? Que en esas elecciones de 2015, cuando estos oficialistas ven que hay mayoría calificada, entonces me imagino consideraron el miedo de perder el poder sobre las instituciones, y es cuando ellos, a través de las ilegítimas salas constitucional y de la sala electoral, que están compuestas o están desconstituidas por estar conformadas por magistrados express, inclusive por magistrados que no cumplieron con los requisitos exigidos en la ley. Entonces, es allí, ese es el detonante para mí y para la sala, la mayoría calificada que resultó de la elección parlamentaria en 2015. Luego de allí se viene suscitando una serie de inconstitucionalidades, como fueron la usurpación por parte de la Sala Constitucional de los poderes legislativos, de las facultades del Poder Legislativo, inclusive designando a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Situación grave. Bueno, que ya está. Pero ¿esta ponencia para qué sirve? Porque si después de tanto tiempo ahora hacen la ponencia, les importará un comino, ¿no? A la narcotiranía continuar y no hacerles caso, obviamente. ¿Para qué sirve esa ponencia ahora? Para las personas de bien y que conocen el derecho, que conocen la justicia, que conocen cómo ¿Las personas de bien están o en el exilio o están perseguidas dentro de Venezuela?
Dentro de Venezuela hay personas de bien y hay personas Sí, muy preparadas. hay muchas personas de bien, pero no tienen ningún tipo de poder y si más o menos se alebrestan, los aplastan, los persiguen, amedrentan o sencillamente los llevan a la cárcel. Bueno, yo le voy a decir algo. Las sentencias que emanan de este legítimo Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio. Y el que lamentablemente no lo cumpla o la omita, en alguna oportunidad va a tener que responder ante la justicia y por la violación a esto. Napoleón, pero también quiero agregarte algo más en relación a lo que tú planteas. La responsabilidad que nosotros tenemos al asumir como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el 2017 ante la juramentación que hicimos a la ley y al cumplimiento de la Constitución no nos permite interpretar que porque las personas vayan a ser perseguidas, porque ya nosotros lo fuimos, no vamos a cumplir con la ley y con la Constitución. Está bien, entendemos que la situación que está ocurriendo en Venezuela es tan grave, es tan difícil, es tan complicada, que desde el punto de vista político existen una serie de situaciones que ocurren en tiempos y en momentos que son difíciles para que la gente pueda a veces salir a protestar y a indicar yo quiero cumplir con las decisiones. Lo que pasa es que la Constitución no se hizo para que la gente diga yo la cumplo, sino para que se cumpla, indistintamente se quiera o no se quiera cumplir. Y es verdad, en este momento tenemos un régimen oprobioso que incumple no solamente la ley, sino que defrauda la ley y que hace normativas y usa leyes que crea en el momento a su interés y conveniencia para tratar de aplastar la disidencia. Lógicamente, eso no significa que nosotros no debamos seguir luchando, no debamos seguir trabajando, no debamos seguir alzando la voz y haciendo conocer de todas las irregularidades que ocurren en nuestro país. Porque de lo contrario estaríamos dejando y entregando al país. Perdona, Scioli, que conste que yo no le estoy criticando a ustedes, ustedes están haciendo su trabajo, ¿ok? Y si esa ponencia no se hizo antes es porque nadie fue hasta el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ¿no? A que se sentencie y que se diga hasta qué punto quién tiene la razón y demás. Hasta que eso no se haga, es como yo puedo acusar, tú me puedes acusar a mí de ladrón, ¿ok? Pero la justicia no puede entrar a investigar eso, porque tú lo haces, qué sé yo, personalmente, hasta que no lleves hasta los tribunales, ¿cómo se llama? La prueba o tu acusación. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, claro, efectivamente es así. Y nosotros no solamente estamos actuando en este momento bajo la solicitud particular de los integrantes del sistema de justicia, como son los abogados, por cierto, muy ilustres porque las personas que se presentaron allí han sido magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o de la otrora Corte Suprema de Justicia. Pero es importante entender que también lo estamos haciendo a través de resoluciones que sacamos en determinados momentos políticos y sociales que vive el país. Nosotros nos hemos tratado de mantener activos y en la lucha por la democracia y la justicia que el país merece y requiere. Definitivamente que para algunas actuaciones específicamente como de esta naturaleza, que se pretende la nulidad de un acto de la dimensión que esto significa, requiere la solicitud de personas para poder actuar bajo el marco de la ley y bajo el marco constitucional que nos permite declarar las nulidades e inconstitucionalidades de actos del poder nacional. Debo complementar también, perdón, de que en esta sentencia también se declara la nulidad absoluta de la convocatoria el 1 de julio de 2020 hecha por este ente írrito, ¿verdad? Para las elecciones del 6 de diciembre de 2020. Y por supuesto, ahora, algún grupo importante con poder, ya sea en la narcotiranía o en la oposición, cree en el Tribunal Supremo de Justicia, porque da la impresión que no creen en eso. La narcotiranía mueve como títeres
a los representantes o los miembros del Tribunal Supremo de Justicia encabezados por un elemento que tiene un largo expediente, ¿ok? Para vergüenza venezolana en el mundo entero. Pero yo veo que esos que Guaidó, que amarrado por el G4, ¿ok? Esa oposición tampoco creen ustedes, porque a ustedes les han pagado un centavo del trabajo que tienen obligatoriamente que pagarles, para empezar. Precisamente nosotros estamos trabajando. Mucha gente no cree en el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que está en el exilio. Precisamente nosotros por eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque se sabe la situación que hay en Venezuela. Gente doblegada, instituciones totalmente parcializadas. Pero espérate un momentico, perdona. ¿De qué situación hablas? Es decir, ¿por qué hay muchos, ¿cómo se llama?, embajadores de la oposición en países que no son tan importantes como para la lucha contra la dictadura? Porque importantes son Estados Unidos, la Comisión Europea, ¿no? Y demás. Pero, ok, ellos sí cobran, y los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, tengo entendido que no han cobrado ni un centavo. No hemos cobrado ni un centavo. Entonces no creen en ustedes, sencillamente no creen en ustedes. No creen en nosotros, pero nosotros sí creemos en nosotros, y nosotros creemos en la legitimidad de nosotros, porque fuimos nombrados, designados, juramentados conforme a la ley. Pero es muy triste, pero déjame decirte que es muy triste. Pero ustedes no pueden hacer nada, así como hicieron una ponencia, esta importantísima ponencia, que había que haber sido una de las primeras cosas que debían haber pedido, ¿no? La dirigencia de oposición. Así como pasa eso, ustedes no pueden hacer una ponencia exactamente de por qué ustedes no están cobrando, y si para empezar a estas alturas, ¿okay?, esos 4 mini partidos, ¿no?, son los que representan a la enorme mayoría de los venezolanos, o a todos los venezolanos. Es como decir que Maduro y su banda de delincuentes representan a todos los venezolanos, ¿no?, cuando sabemos que históricamente la izquierda no ha tenido más que el 10% en las elecciones. Entonces, no puede haber una ponencia que nos ponga claros de por qué demonios sigue existiendo el G4 y no liberan a Guaidó. Yo no me estoy metiendo con Guaidó, ojo. No, bueno, está bien. Y está bien porque yo siento que está preso. ¿Ok? Está bien, tú eres periodista y ese es tu trabajo, ¿verdad? Preguntar. Yo te quiero decir algo que me parece muy significativo en relación a si nos reconocen o no. Hay mucha gente que no reconoce a Dios, y por eso no podemos cuestionar que existe o no existe. Ese es algo en lo que mucha gente siempre nos ha dicho, pero ¿por qué siguen trabajando? Yo te lo voy a responder. Espérate un momentico, déjame hacer un paréntesis. Dios oficialmente existe en los Estados Unidos como país, pues en Dios creemos, está en los billetes. Bueno, un ser supremo. En la Constitución venezolana existe unos valores y existe un Tribunal Supremo de Justicia, por lo tanto tiene la obligación, les guste o no, ¿ok?, de acatar al Tribunal Supremo. Así como se movieron, cosa que fue muy bueno, para tener ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ¿ok?, porque no podía estar en otro sitio, ¿ok?, así tenían que haberle dado justamente las herramientas para que pudieran trabajar. Entonces, ¿para qué sirve el Tribunal Supremo de Justicia si no le dan las herramientas? Claro, y yo entiendo y estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando. Efectivamente, lo que tú estás planteando es que no hemos tenido el apoyo político que debió habérsele dado al Tribunal Supremo legítimo de Venezuela, que se encuentra en el exilio, que nos designaron en el 2017 para cumplir con una decisión o un mandato popular que se había realizado, y luego nos dejaron abandonados. Eso es cierto, pero no por eso hemos dejado de ser venezolanos trabajando por nuestro país. No por eso, ni porque los políticos quieran que no estemos al frente del tribunal y pretendan ahora usurpar las funciones que nos corresponden, porque van a designar personas adeptas al régimen de Nicolás Maduro y de algunos políticos que, como dicen, entre comillas,
saltaron la talanquera o son alacranes o se convirtieron o lo eran y no lo sabíamos, nosotros seguimos fieles a lo que la Constitución ha establecido y a las funciones que debemos cumplir, no solo como venezolanos, sino como magistrados de un alto poder nacional como lo es el Tribunal Supremo de Justicia, que en este momento sigue cumpliendo sus funciones a pesar de que no hemos recibido los recursos, que se usa la ley para indicar que estamos incluidos en esos recursos, pero que efectivamente los recursos no han llegado a nosotros. Sí estamos investigando dónde están esos recursos, quién los está manejando, cómo se están manejando y cuál es la razón por la cual, que hasta ahora yo entiendo es una razón política, y esta es una opinión de Scioli Zambrano, es una razón política porque necesitan tener un Tribunal Supremo de Justicia genuflexo al poder. Y nosotros hemos resultado solo ser genuflexos a la ley y a la Constitución, cosa que no le gusta al G4, a los políticos que están en la actualidad y que se creen con el poder absoluto para decidir sobre la población venezolana. Pero lo cierto es que la población venezolana sigue sufriendo, sigue traumada con toda la cantidad de, llamémosle, errores políticos que han cometido y sigue saliendo de Venezuela. Ya sumamos más de 5 millones de venezolanos fuera. ¿Será que los políticos no se dan cuenta que se les está diciendo se han equivocado? Ustedes no saben cómo manejar el país. Ustedes no están cumpliendo con lo que nosotros establecimos como vía para concertar una vida en común como sociedad y como comunidad. ¿Será que no se ha dado cuenta? Bueno, tendrán que darse en algún momento cuenta cuando la gente no siga participando en los eventos en los que pretenden engañar y fraudulentamente indicar que la Constitución permite actos que no están hechos bajo la égide de la ley y de la Constitución. Bueno. Es cierto, es doloroso entender que nuestra propia gente a veces nos da la espalda, pero eso no es suficiente para nosotros como para no seguir adelante, no seguir trabajando, no seguir alzando nuestra voz e indicando el camino que la ley establece y la Constitución para seguir adelante. Es tan así lo que está diciendo la magistrada Scioli, de que ahora con la designación de los supuestos nuevos magistrados hecho por la comisión preliminar, ¿verdad?, de postulaciones judiciales, nosotros en esta sentencia de la que estamos hablando en este momento, vamos a pedir sanciones para los abogados que se postularon para estos cargos de magistrados, por falta de ética profesional. Pero es que se han postulado abogados que supuestamente son de la oposición que comanda el G4. Para todos los que se hayan postulado, vamos a pedir sanciones, primero a nivel nacional, y a los que resulten designados como magistrados, lo vamos a pedir a nivel internacional, porque se están permitiendo un fraude judicial. Y nosotros, lamentablemente, no podemos obviar eso. Otra cosa, yo no entiendo el pasticho que está formado en Venezuela. Y digo pasticho por lo siguiente. Si ese Consejo Nacional Electoral, ¿ok?, según el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, es decir, el que supuestamente, ¿no?, acata la oposición y los dirigentes de oposición, ¿ok?, por lo menos debería ser legalmente así. Esas elecciones que se convocaron son ilícitas. O sea, la oposición supuestamente no oficial no podía ir a esas elecciones y tenía que denunciarlo internacionalmente, ¿o no? No entiendo. Sí, por supuesto. De hecho, existe ya, en vista de todas estas inconstitucionalidades que se han producido por parte del oficialismo y de los partidarios de ellos, nuestro tribunal en el exilio ha emitido varias sentencias, entre ellas está una de la sala electoral, donde habla de eso, de las elecciones. Mientras no haya una
convocatoria legítima y legal, ¿verdad? Van a seguir siendo los diputados legítimos los designados en el 2015. Todo lo que venga después de eso es ilegítimo, es ineficaz, es nulo. Y por supuesto, estas elecciones parlamentarias que sucedieron en el año... Pero eso no significa que esos diputados nos representen, ni mucho menos. En ese momento que se eligieron, esa minoría que fue para allá y que los eligió, ¿okay? Posiblemente, bueno, posiblemente debe ser que creían en ellos o en los partidos que ellos representaban, porque es que el grave problema que hay en el mundo político, buena parte del mundo político, no solamente nacional e internacional, es que no trabajan para el país. No trabajan para los sectores que ellos representan, ya sea del Estado o locales. Ellos trabajan para el partido y el partido trabaja para llegar al poder para sus propios intereses. Ese es el otro problema que tenemos en el mundo actual. Como ya tampoco hay ideología ni hay nada, porque todo es exactamente igual, ¿no? Gobierne quien gobierne, no hay ideología. ¿Okay? Entonces, como hay que pagarle a gente joven, no a toda, evidentemente, para que ahora peguen panfletos, cosa que en los años 50 y 60 era imposible de creer porque eso no sucedía. Cualquier cosa puede pasar. Esa gente no nos representa. ¿Quién nos garantiza que esa gente ya represente a la mayoría de los venezolanos y que no hayan recibido un rechazo ya? Porque además no se pueden, no sabemos por quién queremos como representante, porque ese Consejo Nacional Electoral es nulo y además se ha denunciado por años todas las tracalerías que hacen para que siempre gane la revolución. Bueno, en cuanto a esto de que si nos representan, si no nos representan, nosotros la parte política la estamos obviando. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa la constitucionalidad y que en todo caso, ¿verdad? Estos diputados, y allí estamos declarando en esta sentencia la continuidad de estos funcionarios o de estos diputados elegidos en el 2015. ¿Por qué? Porque con ello nosotros estamos evitando que se vulnere lo que es la soberanía popular y que el pueblo quede sin representación. Eso es lo que estamos evitando. Entonces sería una situación de facto peor a la que se está viviendo. El pueblo se siente representado por ellos. Pero nosotros, desde el punto de vista constitucional, tenemos que expresarnos y tenemos que dar nuestra opinión al respecto, independientemente de que el pueblo no se considere representado. Napoleón, es que allí debemos indicarte algo. Efectivamente, la gente se ha ido dando cuenta con el transcurrir de los eventos, de los meses, de los años que llevamos en esta grave situación de inconstitucionalidades que han venido surgiendo en Venezuela, que la parte política de Venezuela no va a la par con la parte constitucional, no va a la par con la ley, simple y llanamente está de espaldas, y es por eso que hay una conflictividad social tan grande, porque la parte política no ha logrado entender ni leer que el cumplimiento de la ley es lo que garantiza la convivencia social y la paz social. Mientras todos sigan, como dices tú, pretendiendo ir a elecciones para obtener pequeñas cuotas de poder sin respetar la ley y la Constitución, siempre iremos a vivir como caníbales en los cuales unos se comen a otros y no respetamos el derecho de los ciudadanos, no respetamos la ley, no respetamos los principios que han sido consagrados para la convivencia normal y pacífica de los seres humanos, que es la Constitución. Para eso nos damos una Constitución en un sitio determinado, en un territorio determinado, para que vivamos bajo las normas. Y alguien tiene que hacer sentir que existe una Constitución que nos guste o no nos guste, que tiene discrepancias sobre cómo fue designada y cómo está y cómo fue promulgada, sí es verdad, pero es la que existe, es la que tenemos y tenemos que acatarla, porque cada uno no podemos creernos con derecho para dejar de cumplir la ley
porque a mí me parece o porque yo creo. No, la ley es la ley por dura que sea. Y eso lo aprendí yo desde mis años de estudio, que son bastantes porque no voy a decir, como dijiste tú, la edad que yo tengo, pero desde que yo empecé a estudiar Derecho, lo primero que me enseñaron era que la ley era la ley, por dura que ella pudiera ser y resultar. Y el respeto a las instituciones que han sido designadas conforme a la ley es fundamental. El problema es que a los políticos se les ha olvidado eso y siempre han menospreciado la capacidad que pueda tener la ley a través de sus voceros de cumplirse. ¿Por qué? Porque la gente tiene intereses particulares que prefiere olvidar la ley que hacerla cumplir. Y creo que eso es parte del desconocimiento que pretenden hacernos a nosotros, que se han dado cuenta que no somos borregos, que no somos personas a las que se nos puede decir hay que hacer esto o decir esto y lo hacemos. No, nosotros si nos dicen hay que hacer esto y eso está en la ley, vamos a hacerlo. Pero si eso no está en la ley, no tenemos por qué hacerlo porque el G4, fulanito de tal, porque el que tiene más poder en cualquier parte y nos pueda dar los recursos económicos que nos tienen retenidos para buscar que, como dijo un amigo, doblarle las rodillas al Tribunal Supremo Legítimo, ya que no han podido hacerlo, entonces ahora vienen con una treta política de hacer nuevas designaciones y respetando la Constitución. Es muy fácil, el venezolano puede leer perfectamente la Constitución, no está escrita de manera que es inentendible, es muy sencilla. ¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado? ¿Cuál es el trámite constitucional? ¿Y saben por qué se colocó constitucional? Porque vivíamos incumpliendo la ley orgánica. Y entonces, cuando se hizo la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, efectivamente, perdón, en el 2000, efectivamente, se estableció a nivel constitucional el procedimiento para la designación, para evitar que los políticos siguieran violándola. Y resulta que 22 años después nos encontramos igualitos que lo que estábamos con la Constitución de 1961. Es doloroso decirlo, es terrible tener que decirlo, pero es la verdad. Y así duela, si no la vemos y no la conocemos, no sabemos cómo luchar contra ella, no sabemos cómo pelear contra los monstruos que han venido creando la clase política decadente de nuestro país. Y siento decirlo, pero es así. Decadente y periclitada, que es una palabra que usaba mi padre, que en paz descanse, pero tenía toda la razón. Creer en políticos ha sido la desgracia más grande que le ha ocurrido a mi país. Hay políticos decentes, yo no voy a tratar de calificarlos a todos igual, pero efectivamente los que tenemos en este momento al frente no han dado la talla. Definitivamente han dejado mucho que desear en relación a la transparencia, en relación a la honorabilidad y en relación a la ética, cómo se manejan los recursos del Estado. Y eso debe ser un pilar fundamental para que pueda ser desarrollado en un país democrático y en un país decente, de gente que lo que quiere es vivir en paz, trabajar, que le permitan con reglas claras trabajar y poder sacar adelante su familia. Le agrego algo. Pero un momentico antes que lo agregue, que quiero hacerle esta pregunta. Tiene que ver con esto. Okay. Y somos de la consideración en esta sala de que los mandatos constitucionales son los límites del poder político. Y eso tienen que entenderlo. Y si no lo entienden, lamentablemente, los políticos, los usurpadores que están en Venezuela, que ocupan nuestros cargos, y los que de otras salas, ¿verdad? Como la ilegítima sala constitucional que está en Venezuela, que se toma todos los poderes y las atribuciones de los restantes poderes públicos de Venezuela. Y para eso estamos nosotros, para hacer cumplir esto. Les guste o no les guste a los políticos y a los demás. Yo tengo que entender, por lo que fundamentalmente decía Scioli al principio, que quería hacer esta acotación, que Scioli, tú estás hablando también de los políticos del gobierno interino. Cuando yo hablo de políticos, incluyo a todos. Todo aquel que tenga en el ejercicio
en el ejercicio social alguna actividad o alguna responsabilidad política, está incluido. Y tiene que sacar la mano y decir, un momento, usted está indilgándome situaciones que no son ciertas. Demuéstreme que las situaciones que yo estoy indilgándole son falsas, que se tiene ética, que se tiene moral y que se tiene palabra cuando se habla. Porque los políticos ya no tienen palabra y lo han demostrado cuando son capaces de hablar, decir cosas en un momento determinado y luego pareciera que no se escuchan cuando hablan y dicen otras sandeces totalmente distintas, sin respeto ni consideración a la calidad humana, a los seres humanos a los que se dirigen. Pareciera que es que somos borregos, que debemos escuchar sin analizar, sin pensar y sin saber si lo que se está diciendo es correcto y corresponde para el beneficio social, no para el beneficio particular de algunos. Y por último, esta ponencia que ustedes están presentando tan importante, que espero que no quede como letra muerta, como la Constitución, y no es nada nuevo que en la Constitución en diferentes décadas, ¿no? Hay muchos artículos que fueron letra muerta porque no los cumplían. Que esta ponencia la están haciendo porque el gobierno interino va a participar en este juego del Tribunal Supremo de Justicia oficialista y del régimen para cambiar magistrados y el gobierno interino llevar a ese tribunal de oficialista su gente o alguna de su gente. No, nosotros estamos haciendo esta ponencia primero porque hay una solicitud a la que tenemos que dar respuesta. Segundo, porque estamos totalmente apegados a lo que es la Constitución y bueno, es nuestro deber como magistrados, como venezolanos, como ciudadanos, es nuestro deber garantizar la Constitución, las normas que ella establece y tratar de restablecer el orden constitucional en Venezuela. ¿Qué se está negociando? ¿Qué se está hablando en Venezuela? ¿Qué está hablando la oposición con el oficialismo? Lo desconozco, lo desconocemos. Pero realmente nosotros trabajamos en función a lo que son nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Pero más claro, ustedes no pueden hablar. Son dos magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, las que no cobran, ¿ok? Su sueldo, o sea que le están robando y deteniendo el sueldo, pero es el Tribunal Supremo de Justicia que legalmente sería el válido. Quien hizo la ponencia, justamente ustedes la tienen allí, Zuleima del Valle González, y la magistrada directora del Tribunal Supremo de Justicia, Scioli Janet Zambrano. De verdad que muchas gracias. Y a ti, Napoleón, gracias por permitirnos hablar. Perdona, déjame terminar. Es muy triste la situación de ustedes. Y es muy triste porque la situación de ustedes, ¿no?, afecta a todo el país. Nos lo están haciendo a todos. A todos. Otra cosa, basta ya que se diga que somos inmigrantes. No. Los millones de venezolanos que salieron de Venezuela no son inmigrantes. Los millones de venezolanos que salieron de Venezuela, ¿no? Los millones salieron o porque no podían vivir en Venezuela porque los perseguían, ¿ok? O que no podían vivir porque no podían alimentar a sus hijos y a su familia, y salieron las familias. Nosotros no somos inmigrantes, ¿no? Nosotros somos como el pueblo ucraniano que tiene que salir por la invasión rusa a Ucrania. Así somos nosotros. No somos inmigrantes. ¿Estoy equivocado o no? Es así. Tienes toda la razón y te agradezco mucho el apoyo que siempre nos has brindado al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, porque sé que ese apoyo en algún momento, porque la fe es lo que nos mantiene de pie, va a hacerse efectivo y vamos a poder decir basta ya de tantas irregularidades e incumplimientos a lo que nosotros mismos nos dimos como norma para vivir.
No tienes que darme las gracias porque yo lo que estoy es cumpliendo con el deber de todo ciudadano en el mundo entero y en este caso venezolano. Un abrazo a las dos y gracias Muchas por el gracias. trabajo que hacen. ¿Ok? Vale. Hasta luego.